Muy bien, gracias por estar con nosotros de nuevo en su segmento de la mesa redonda, donde donde estamos compartiendo principios del reino para mejorar nuestra forma de ser, para que mejoremos lo que hacemos y por lo tanto para que mejoremos los resultados que estamos obteniendo. Estos principios del reino vienen de la red internacional que inició como un equipo de empresarios que trabajaron iniciando en Colombia a través de Hans Peter Müller, de allá de Colombia también, y junto con Bernie de Ohio, y ellos dieron esos principios del reino porque si vamos a hablar de transformaciones, vamos a hablar de cambio, debemos recordar que la cultura, muchas de las veces, la cultura que conocemos nos detiene de avanzar en el reino de Dios. Voy a repetirlo. Muchas de las veces, la cultura que hemos aprendido, la cultura que hemos adquirido, que nos han inculcado, nos detiene de avanzar en el reino de Dios. Muchos de nosotros hemos tenido pensamientos que no son gratos en contra de otros. Hemos tenido también acciones o formas de ser que discriminan a los demás. Nos sentimos discriminados. Otras veces nos sentimos rechazados. Es decir, hay una serie de situaciones que actúan en nuestro ser. Y la cultura, ¿a cuántos de ustedes se les dijo, por ejemplo, los hombres no deben llorar? O oyeron, pues tal vez no, ustedes no en su hogar, pero ¿cuántos de ustedes oyeron esa expresión dicen que los hombres, ha sabido una canción, ¿no? Un corito. Los hombres no deben llorar. ¿Cuántos escucharon eso antes? A ver, ¿alguien? ¿O estoy hablando solo? Se me fueron todos. Ah, hay alguien en el chat que dice sí o no. Voy a repetirlo. Quizás Delmi me ayuda. Delmi, quizás estoy hablando muy rápido o no estoy hablando claramente. ¿Han oído ustedes la expresión que los hombres no deben llorar? Abra su micrófono y diga sí o no. Sí, sí. Gracias. Hans Müller. Sí, claro. Totalmente, que los hombres no lloran, que para eso son machos. Yeah, sí. Es muy diciente acá en la cultura costeña. Muy bien. Entonces, en la tierra de Columba, donde ella nació, también dicen que los hombres no deben llorar. Sin embargo, como Lula me recordó este día de hoy en la tarde que conversé con ella, porque le digo, dicen que los hombres no deben llorar, y me dice, bueno, pues eso no es bíblico, porque la Biblia dice que Dios enjuagará toda lágrima. Pero estamos hablando del cambio de cultura. Y también hemos leído donde dice, y Jesús lloró. Y también leímos, hola Hans, ya te vemos. Hola señora de Hola. esposa, mucho gusto. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Gracias. Ah, Sí, buenas noches. Tuve un problema con internet. Pero gracias a Dios ya estás con nosotros, Hans. Ya estoy con ustedes. Me alegro mucho. Sí, estaba dándoles una reseña y tal vez al rato llenas un espacio tú. Estaba dando una reseña de cómo tú con otro grupo de gente trabajaron estos principios de la red a nivel empresarial y cómo estas mesas redondas han estado ayudando a muchas personas a cambiar la mentalidad cultural de fracaso o de rechazo a una cultura del reino. Y tenemos con nosotros Joel, que es empresario, también está con nosotros de allá de Planeta Rica. Y Hans, tal vez antes de entrar en el tema, perdón, Hans. Quiero explicar lo siguiente. Les he estado enviando estas páginas en la red y se las mando individual. Y esto tiene un propósito. El propósito es de que apliquemos los principios a nuestra persona.
Y en el lado derecho de su página hay preguntas para discutir, es decir, para conversar. Y también hay una medición personal a su lado derecho, que lo estoy poniendo en oscuro. Dice medición personal respecto al principio. ¿Qué también aplica a usted este principio en su vida? Y ahí se espera que cada uno de nosotros, cuando está leyendo esa página, comience a pensar de lo que aprendió, ¿cómo me califico ahí? Y entonces a medida que usted se califica del 0 al 10, y ahí responde la siguiente pregunta. Eso está en todas las páginas que vamos, de los principios que vamos a estar viendo. Así que por favor, cuando usted reciba estas páginas, recuerde que tenemos un propósito. El propósito es que nuestra mente sea renovada. Porque si algo va a cambiar nuestras naciones, es que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Debemos agarrar la cultura del reino para que juntos llevemos a nuestras familias al siguiente nivel de nuestra relación con Cristo. Y Hans es un hombre que ha estado muy activo a nivel empresarial. En Colombia, no sé si viajaste a otros países también con los mismos principios, pero compártenos un poco y luego entramos a la lección. Adelante, Hans. Sí, muchas gracias. Y yo me disculpo porque tuve problemas con internet y apenas me puedo comunicar ahora. Realmente esos pensamientos, este grupo de 40 principios son tomados de la Biblia, son versículos, algunos son parecidos, pero son principios del reino. Yo sé que es muy difícil hablar del reino porque no todos tenemos la misma pensamiento sobre el reino o cómo lo vemos, pero lo que podemos decir son principios condensados en la Biblia. Si vemos del mundo secular, es un compendio de experiencias de la vida de muchos miles de años, de de un tribu que nació como monoteísta y se desarrolló a una nación que todavía existe y la única nación que ha sobrevivido hasta estos tiempos. También gracias a estos principios porque lo están viviendo. Entonces nosotros en Latinoamérica, lamentablemente, estos principios no se han divulgado. Era prohibido leer la Biblia, entonces se ha formado una cultura algo separado de estos principios que están haciendo naciones grandes y prósperos. Tenemos ahora la oportunidad de tener unos textos relacionados a un pensamiento, un principio universal que hace crecer como persona, que nos forma como persona para nuestra familia, para nuestra empresa, para la sociedad. Entonces, hoy tenemos un principio, es porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ese tomado del grupo de principio de dominio propio y el pensamiento adecuado. Yo creo que es bueno que empezamos a leer ese principio, que me ayuden a leer este principio y cuando terminamos vamos a discutir. Ustedes acuérdense de lo que más le llama atención. De pronto usted tiene una experiencia ya vivido en su vida y puede compartir un testimonio sobre el tema o simplemente nos discutimos sobre
este texto, acuérdense, usted puede decir, yo no estoy de acuerdo, estamos aquí en una reunión abierta con donde cada uno puede dar su opinión y su pensamiento. Entonces empezamos con la lectura de este principio. ¿Quién de ustedes empieza a leer? Veamos, Juan Moreno, ¿estás en línea? ¿Quieres leer el primer párrafo? A ver, pastor, dice, subraya los conceptos importantes encontrados en este principio, porque cuál es su pensamiento significa, porque cual sea el pensamiento de pensamientos, nuestra mente es sorprendente regalo de Dios y nadie la entiende completamente. Pero sabemos dos cosas que puede hacer. Ella razona e imagina. Razonar es cómo calcular lo que nos lleva a los conceptos, opiniones o consideraciones, mientras que la imaginación nos lleva a ideas o posibilidades. Aunque ambas trabajan dentro de nuestra mente como un procesador de computadora, la mayoría de nosotros opera más predominantemente en una de las dos. Mientras podemos ser buenos razonadores, llenos de lógica y sentido común, podremos al mismo tiempo ser débiles en creatividad o ver posibilidades. Esto puede deberse a una mala experiencia o a un fracaso. Otros son más soñadores, nunca satisfechos con las cosas. Esto es bueno si son parte de un equipo, pero puede ser peligroso si funciona como un individuo. Como están concentrados en qué puede ser, se olvidan de practicar el sentido común y el razonamiento sensato en el presente. Entonces, parafraseando el proverbio que dice, un hombre es como piensa, lo que significa que nuestro futuro puede estar determinado dependiendo de nuestro pensamiento. Lo que pensamos hoy es en lo que nos vamos a convertir mañana. Los pensamientos siempre proceden a las acciones. Una persona es realmente lo que piensa, no siempre lo que hace. Los jueces nos juzgan por lo que hacemos o hemos hecho, pero Dios sabe lo que eventualmente haremos por lo que pensamos. Entonces Él nos advierte por adelantado. El ser cuidadoso con nosotros, con nuestro pensamiento. Mateo 5, 27, 28. La ley dice, no debes cometer adulterio. Pero Jesús dijo que si miramos a una mujer y la deseamos, ya. Adelante, hermano Armando. Ya voy. ¿Ya? Un segundo. Adelante. Ya has cometido adulterio. Ya has cometido, sí, pero todavía no se ve la pantalla completa acá. O la parte de la lectura. Ruédala un poquitico más hacia la derecha. Bueno, centra la pantalla. Ok, otro un poco más. Un poco más, pastor. Ahí está. Ya hemos cometido adulterio en nuestros corazones. Dios nos quiere proteger de cometer los actos al advertirnos mientras todavía están en la etapa del pensamiento. La ley también dice, no matarás, pero Jesús dice que no debemos odiar. De nuevo, él sabía que el odio podía llevar a la muerte. El punto es que debemos estar atentos a nuestros pensamientos, pues crecerán y se convertirán en acciones. Sabiendo esto, debemos sorprendernos de la violencia de nuestros niños o de la corrupción de nuestro país. No hay que adivinarlo, lo hemos creado a través de nuestros medios de comunicación. El resultado de un niño o de una sociedad es el producto de un ambiente que hemos creado con nuestras filosofías. Debemos acordarnos de esta frase. Conocimientos
crean pensamientos. Pensamientos producen acciones. Acciones repetidas se convertirán en hábitos. Hábitos construyen carácter. Carácter es destino. Si queremos un buen futuro, debemos controlar nuestro patrón de pensamientos. La pregunta es, ¿cómo podemos controlar nuestros pensamientos? Primero, debemos querer hacerlo y así es. Podemos renovar nuestra mente controlando la entrada. Romanos 12:2. Podemos renovar nuestras mentes controlando la entrada. Debemos seleccionar buenas lecturas, mirar buenos programas de televisión y segundo, escoger cuidadosamente a nuestros socios y amigos. Debemos considerar el resultado de todo lo que pongamos en nuestra mente. ¿Qué fruto cosecharemos? Debemos recordar que nuestras mentes son como computadoras que pueden ser programadas a nuestra elección y darán fruto de acuerdo a esto. Nuestros pensamientos se conformarán de los principios y valores que elijamos seguir. No estamos predestinados a vivir cierto estilo de vida. La cuestión es cuestión de elección. Dios nos ha dado el libre albedrío y nuestro destino está bajo nuestro control. Nos gusta dónde estamos o para dónde vamos. Si no nos gusta, Pero, si no nos perdón, gusta. y no nos gusta dónde estamos o para dónde vamos. Podemos cambiarlo haciéndonos cargo de nuestros pensamientos. Existe una ley de atracción. Atraemos aquello a lo que más le prestamos atención. Este principio es parte del programa Desarrolla el carácter de un año. Preguntas para discutir. ¿Está satisfecho donde está? No veo esta parte acá. Si no, ¿qué puede hacer para cambiarlo? Si no, ¿qué puede hacer? Segunda pregunta. ¿Cómo podemos protegernos de involucrarnos en actos inmorales? Muy bien. Adelante, Hans. Gracias, gracias, Juan. Muchas gracias, pastor, por esa lectura. Entonces está abierto para que oír sus comentarios. ¿Quién se involucra ahora? ¿Quién tiene un comentario listo, por favor? Voy a leer el concepto que me llamó la atención y les recomiendo que ustedes también, por favor, interactúen para que logremos tener una mejor idea, una mejor concepto, perdón. Me llama enormemente la atención que la mente razona e imagina. Y razonar es como calcular lo que nos lleva a los conceptos, opiniones o consideraciones, pero la imaginación nos lleva a ideas o posibilidades. Me impresionó mucho lo que estamos leyendo, que lo que pienso hoy me lleva al mañana. Y me pone en qué pensar que si me mantengo negativo, con pensamientos negativos y con pensamientos de enojo contra alguien, ya está afectando mi mañana. Qué impresionante. He tenido esa experiencia de que, gracias a Dios, estoy aprendiendo a que cuando se me viene un pensamiento negativo en contra de alguien, he entrenado mi mente a que comience a que eso me active el orar por esa persona. Pero no siempre ha sido así. A veces se entretenía mucho los malos pensamientos en contra de alguien, pero comencé a entender la dinámica de que así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Los pensamientos adecuados para mí son tan importantes en estos días
especialmente con cómo está la economía, tantas enfermedades, tanto negativismo allá afuera. Y estoy entrenando mi mente a mantenerme más enfocado en lo que es los principios del reino y los pensamientos adecuados. Adelante, Hans. Sí, de acuerdo a su pensamiento, así es él. Conecta mucho a el versículo de la abundancia del corazón, habla la boca. Si analizamos este versículo que está conectado con nuestro pensamiento, es ese símbolo del corazón que tenemos en el corazón. Y ahí podemos descubrir que cada uno de nosotros tiene algo diferente en el corazón. Podemos imaginar todas nuestras experiencias de la vida desde muy pequeño. Después, en el paso de la vida, hemos oído, hemos visto películas, hemos interactuado con amigos, en la familia, hemos leído libros, y todo eso forma un contenido en el corazón, y nosotros hablamos y pensamos de lo que somos nosotros, porque eso es nuestra identidad, es nuestra identidad. Entonces, en este versículo se ve muy claro, así como tú pienses, vas a actuar. Es decir, tampoco puedes hablar otra cosa que no esté en tu corazón. Todo lo que emana de nuestro corazón. Entonces, realmente, nosotros actuamos y construimos la vida alrededor de un contenido de experiencias que tenemos, ¿sí? Y entonces aquí vamos del pensamiento a los hechos, porque no somos solo pensadores, sino también hacedores, ¿cierto? Así que nosotros construimos nuestra vida de acuerdo a lo que somos. Entonces, si nuestra experiencia en la juventud o en recorrer de nuestra vida ya de adulto no ha sido lo apropiado para una vida próspera, en paz, tenemos que hacer una renovación de nuestra mente. Entonces, este principio quiero llamarlo la atención. Mire, hombre, tienes que ver qué haces, cómo formas tu mente, porque tu mente, eso te hace producir el bien o el mal. Sí, pastor. Dos cositas para entrar en la conversación y saludar a los hermanos, entre ellos a mi querido pastor y amigo, bueno, mi querido amigo Joel. Qué gusto que estés con nosotros acá en este taller, Joel. Así que más que bienvenido. Hay dos cosas, pastor, que quiero tomar. La primera, algo que aprendía, dicen que la preocupación es el mal uso de la imaginación. Y es realidad. Cuando utilizamos la imaginación de manera inadecuada, esto nos genera preocupación. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, el pastor Armando conectaba el corazón con la mente. Y en la psicología se trabaja un tema que se llama psicosomático, que es psiqui, mente, soma, cuerpo. Lo que pasa en la mente afecta el cuerpo. O sea, cuando yo me lleno de preocupación, yo me lleno de estrés, yo me lleno de ansiedad, mi cuerpo lo expresa. De alguna manera mi cuerpo manifiesta el mal uso de mi imaginación. La ansiedad, la depresión, me da diarrea, me da dolor de estómago. De hecho, el miedo genera dentro del estómago mala indigestión. Entonces, pareciera que no, pero todo está conectado, porque el ser humano es un ser integrado. O sea, su espíritu, su alma y su cuerpo están alineados en el mismo tema. Y hay algo que yo aprendía mucho, y es que la carne, el cuerpo
tiene memoria, pero esa memoria está en su mente, no en la carne. Así que el cuerpo puede expresar las emociones, los sentimientos, las pasiones, los miedos, los temores de la mente. Es una cosa increíble. Entonces, quería como ir aportando un poco y adelante, hermano Han o hermano, adelante. Muchas gracias, pastor. ¿Quién sigue? ¿Quién nos va a decir algo? Columba dice, es como dardos del diablo y los pensamientos buenos son de Dios, son de Dios que es sabiduría. Los malos pensamientos es como dardos del diablo y los pensamientos buenos son de Dios quien es sabiduría. Gracias, Columba. Bueno, ¿Quién me va? gustaría compartir sobre los pensamientos, como dice que cuál es su pensamiento, así es él. Nuestra mente es muy privilegiada y nuestros pensamientos tenemos que tener cuidado con ellos. Ahora que nosotros tenemos el Señor, sabemos que es mejor pensar en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo afable, y si hay virtud alguna. Porque con la mente o nos podemos edificar con esos pensamientos o nos podemos derribar. Entonces, yo le agradezco mucho a Dios que le conozco, que Él se acercó a mi vida y que puedo llevar mis pensamientos a Él, que muchas veces cuando, aunque se ande en valle de sombra de muerte, podemos estar confiando en que Él está allí, en que Él nos bendice. Y nuestros pensamientos, entonces para ese versículo, ¿cuál es su pensamiento? Así es Él. Lo mejor es pensar siempre acerca de nosotros como Dios nos ve. Y que momentos de frustración, de decepción, de que las cosas no salgan, no llenarnos la mente de que no servimos, somos inútiles o que tal cosa, sino que podamos enderezar ese pensamiento en el Señor y saber que aún en la dificultad hay victoria. Muchas gracias. ¿Quién más que está conectado con nosotros? Delmi. Saludos, soy Delmi. Yo comprendí algo hace unos años, que yo debía trabajar en mi identidad, porque me daba cuenta que la forma como yo pensaba de mí no era en realidad lo que Dios pensaba de mí, sino era lo que yo había escuchado de otros decir de mí. Y encontré que también la palabra de Dios me invitaba a renovar mi mente cada día. Dije yo, bueno, pues si está escrito allí y veo que no concuerda, no hay congruencia con lo que Dios dice y lo que me han dicho, definitivamente tenía que trabajar yo en mi identidad y sacar de mí toda mentira, porque todas esas cosas que me habían dicho, que era inútil, que era tonta, que no sabía, que, o sea, esas eran mentiras, esas son mentiras. Tuve que ponerle, o sea, entender lo que eran mentiras del diablo. Y eso es en lo que yo he estado trabajando y sigo porque me falta mucho. Nosotros hemos trabajado, yo he trabajado con lo que son las emociones, que se le llaman los sentimientos negativos. Y he visto en mi persona, como lo he visto en muchos de mis clientes, que cuando hemos trabajado a sacar esa forma de pensar, a sacar ese daño del pasado también, las emociones, aún enfermedades han desaparecido porque estamos conectados, la mente con el cuerpo. Y eso es algo que sigo yo aprendiendo. Y ahora acá pues estoy mirando, wow, muy interesante. Gracias, gracias. Gracias, Delmi. Columba, me parece que Columba tenía un comentario. Adelante, Columba.
Sí, gracias. Este, pues yo también he Muchas estado gracias. trabajando en mis pensamientos porque preocupémonos cuando empiezan a meterse los dardos en la mente y después se van al corazón, porque a veces lo hacemos inconscientemente las cosas como como el que se quiere suicidar, no sabe que está enfermo, pero sabe que tiene en su mentalidad una lucha ahí, ¿verdad? Que se quiere suicidar, como el que piensa en el violador. O sea, no sabe la, la gravedad que está haciendo. ¿Por qué? Porque primero en su mente trabajó y de ahí se fue al corazón. Entonces, nosotros lo que tenemos es que tener mucho, dice el Señor que meditemos de día y de noche en la palabra. Entonces, a través de su palabra, leyéndola, y entendiéndola, sabemos apartarnos de lo que sabemos que ya está mal y no ser como los demás. Pero sabemos que somos humanos y a veces sin querer lo hacemos también y eso es una lucha también para nosotros, pero ¿qué dice el Señor? Que apartémonos del pecado. Y pues eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias. María Eugenia tiene la mano levantada. Adelante. Ujú. Sí, bueno, se ha escuchado mucho decir, y es cierto, que no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Y todos los seres humanos tenemos emociones que, o sea, en cierta forma nosotros, Dios nos ha hecho con emociones. Sin embargo, en Él, el Señor quiere que sujetemos las emociones al espíritu. Y vuelvo y lo digo, el pensamiento te destruye o te edifica. Lo bonito de nosotros como cristianos, que es algo que por eso debemos compartir a Cristo, es que en Dios nunca hay pérdida para sus hijos. O sea, en Dios nunca hay, siempre más bien hay triunfo. Dios y su palabra es la que nos ayuda a tener un concepto de nosotros como Él así lo quiso y lo quiere. Por eso, vuelvo y lo digo, el Evangelio ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Porque en Él yo me miro como el Señor me mira, a pesar de dificultades, a pesar de cosas que nos puedan ocurrir día a día, pero que debemos tener esa mente, esos pensamientos de Cristo, que es lo que nos va a ayudar. Y por eso la fe que vence al mundo es la fe en el Señor. En estos días veía yo un video de un hombre, mostraban que iba por la calle, pusieron como un audio diciendo, pero ¿por qué no me contaste? ¿Por qué no me dijiste? Y este tipo lo mostraban ahí que iba caminando y se le tiró a un carro grande. O sea, se suicidó. ¿Qué los llevó a esto? De pronto su pensamiento nos ha llevado al Señor, a la paz de Cristo. Entonces, muy bueno todos esos temas que hemos tenido últimamente, porque nos edifican y nos confrontan. Y recordemos que muchas veces los pensamientos que tengo ahora algunos los tienen tan arraigados de su infancia que no viven este presente porque están arraigados en pensamientos y en dolores del pasado. Entonces, seguimos avanzando en el Señor. Digamos, lo bueno, muchas gracias. Mire, lo bueno en ese texto es que nosotros podemos hacer un cambio en la medida que nosotros cambiamos a una lectura sana, a la lectura de la Biblia, ver películas sanas. Nosotros podemos restaurar nuestra mente y automáticamente producimos también un resultado diferente en la vida. Es que yo quisiera ver eso como casi una cosa mecánica, ¿sí? Si cambio el contenido de mi pensar, el contenido de, de que lo que soy, de todo lo he vivido, por una cosa sana como por ejemplo la lectura de la Biblia, voy a producir algo diferente en la vida automáticamente. Si una persona ve solo lo malo en la televisión, se acostumbra a ver lo malo y su pensamiento, su interior,
también se forma así el contenido de su corazón. El disco duro de su mente es infectado y no puede producir algo diferente, porque solo podemos producir que lo que tenemos nosotros adentro. Por eso leer la Biblia es porque tenemos vida desde la Biblia. Nuestra mente se llena de sabiduría y de vida. Entonces, como casi mecánico, no es ningún milagro, no ocurre ningún milagro, sino simplemente cambiamos nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestro interior y vamos a producir el bien que el Señor quiere que lo hacemos. Gracias. Vemos también a Joel y sé que el tiempo apremia, pero tengo un comentario después de Joel. Adelante, Joel. Abre tu micrófono, Joel. Escuchando todas estas opiniones muy buenas, me viene a mí un pasaje a la mente donde Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y que de alguna manera eso es muy profundo para nosotros. Ahora, cuando yo me voy al pasaje de Juan 14, el Señor le dice a las personas ahí, no se turbe vuestro corazón, crean en mí, crean en Dios. La problemática que había ahí era una problemática de donde estaban siendo asesinados, donde los romanos estaban mochando cabeza, donde había una persecución tremenda de un pueblo que estaba imponiendo su autoridad y su imperio. Pero Jesús les saca el contexto a ellos y los manda a pensar más allá de lo que están viviendo en esta tierra. La Biblia dice que nosotros tenemos una esperanza que no desilusiona. Yo creo que una de las cosas que hace que la mente de nosotros se turbe tanto es poner nuestra mirada demasiado en lo terrenal, es poner nuestra mirada demasiada en las cosas superficiales. La Biblia misma nos está mandando a nosotros a mirar más allá de lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Entonces, cuando yo coloco mi esperanza o coloco mi vida o coloco mis pensamientos en el problema o en la circunstancia que estoy viviendo y no veo lo eterno y no veo la esperanza que la Biblia me está mostrando a mí, que no tiene nada que ver con este mundo, es donde comienzan a surgir todas estas clases de pensamientos negativos. Todos nosotros hoy estamos sostenidos, ¿por qué? Estamos sosteniendo una esperanza que sobrepasa este mundo, que sobrepasa esta tierra. Entonces, cuando nosotros estamos en circunstancias así, pasó en Juan 14, el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón, crean en mí, crean en Dios. Pero Él no les dice, no, yo voy a acabar con los romanos, yo voy a acabar con esta situación que estamos viviendo. No, Él les dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. O sea, ¿qué hizo con el pensamiento de ellos en ese momento? ¿Qué hizo con estas personas en ese momento? Los sacó del entorno natural en el que se encontraba y les mostró una esperanza eterna. Les mostró algo que los llevara más allá, y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios a nosotros nos lleva a salir del entorno natural en el que estamos para mostrarnos un entorno eterno, espiritual, que nunca será derrumbado. Entonces, Amén, cuando la amén. Biblia nos dice a nosotros todo lo que es bueno, todo lo que es amable, todo lo que es aceptable, en esto meditar, yo creo que no hay cosa más importante para nosotros que pensar en todas las esperanzas y formas de gloria y de autoridad que Dios ha dado para que nosotros veamos la eternidad como lo más importante para nosotros. Era como mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Joel. Muchas gracias. Muy interesante. Algo que quiero comentar y entonces Jesús sacó a estas personas del entorno natural y lo movió al reino de los cielos, a la mente de Cristo. Ahora, algo que me gustaría mencionar es que, ¿qué sucede con el cambio hormonal en las mujeres? En el cambio hormonal de algunas mujeres, y tal vez alguna de las que están con nosotros lo ha experimentado, varones, no les queda deseo de hacer nada. Es impresionante. Y estoy hablando de creyentes, mujeres que aman a Cristo, que aman sus familias, pero están tan asediadas
por el cambio hormonal y los pensamientos, que yo creo que es importante que las mujeres que nos escuchan esta noche sepan de que uno, que no están solas. Cristo está con nosotros, sí, también, pero también varones, comencemos a cubrir a las mujeres en oración. Es tan necesario. Yo, gracias a Dios, vivo con mi esposa, que es bastante comunicativa, y estoy muy agradecido con Dios porque ella me ha comentado cómo a veces sabe lo que tiene que hacer, lo quiere hacer sus declaraciones, quiere leer su Biblia, quiere unirse con la gente, quiere ponerse a orar, pero el cambio hormonal a veces llega a ser tan, no sé, Hans, si tú has oído de esa experiencia, llega a ser tan sobrecogedora, que las mujeres caen o le dan paso al negativismo, a la falta de esperanza. Así que quiero animar en esta noche a las personas, a las mujeres mayormente, que cuando ese cambio hormonal llegue o llegara, que estén alertas y que no recuerden que no están solas. Hay mucho negativismo que sucede durante este tiempo de las hormonas, y es cuando nosotros como varones tenemos que estar alertas, a orar por la mujer, a apoyarla en lo mejor que podemos. Y en el chat aquí Juan Moreno, por otro lado, Juan Moreno pone mucho énfasis en regresar a la palabra de Dios, y eso es lo que estamos escuchando, regresar a la Biblia. Y como no sé qué opinan alguna mujer, si ha pasado esa etapa, que nos pueda, tal vez yo estoy exagerando, pero he visto esa situación en algunas mujeres. Pastor, Adelante, Columba. creo que todas las mujeres somos atacadas en la mente y creo que más como mujeres somos muy sentimentales, somos muy exageradas para todo. Bueno, lo puedo decir como yo y como lo veo alrededor de mi familia. Este, pero ¿sabe qué? Cuando ya empezamos a aprender de la palabra, todos esos dardos ya sabemos cómo arrancarlos. Es más fácil para nosotros. Y recuerdo ahorita que una vez me dijo un pastor, cuando tú empieces a trabajar con las personas, no debes de ser tan sentimental. Dice, ni tanto tienes que enfocarte en eso, porque ¿sabes qué? El enemigo se disfraza a veces como ángel de luz y vas a tener muchos errores que hasta familia o gente que vas a decir por compasión, la vas a meter a tu casa cuando el mismo Satanás metiste. Tienes que ser sabio y preguntarle siempre al Espíritu Santo lo correcto si lo estás haciendo o es una maquinación que el diablo quiere destruir tu casa. Y eso, la verdad que sí me sirvió porque después hicimos algo por compasión de una niña y salió peor la cosa. Se vino su mamá, se enojaron, nos fue a decir la señora de cosas, fue hasta la trabajadora social y todo por los sentimientos y no pedirle al Espíritu Santo que nos guiara, porque esa niña daba a la calle. Entonces la encontraron en la casa y fue algo así. Y entonces eso me dijo él, debes de saber y preguntarle al Espíritu Santo si en realidad es lo correcto que estás haciendo. Entonces siempre guiarnos por el Espíritu Santo y orarle al Señor para que nos guíe a lo bueno y lo malo. Si todo lo que hagan, pónganlo en las manos de Dios y tendrán éxito. Entonces, ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Algunas, quiero compartirles que trabajando con las personas en salud, nosotros siempre nos damos cuenta que es necesario cuando alguien está padeciendo siempre tratar las emociones. Los pensamientos negativos o la forma de pensar de las personas, especialmente cuando usted ha conocido a alguien tan positivo, puede pensar que algo le está sucediendo que es fuera de su alcance, ¿no? Es cierto, tenemos la palabra de Dios, siempre dirigimos a las personas a la fe,
a confiar. El Señor dice que por las llagas, ¿verdad? Leemos en la palabra que por las llagas de Cristo hemos sido sanados y muchas veces estos versículos saltan rápido, pero no podemos separar la mente del cuerpo. Lo espiritual también lastima el cuerpo. Entonces hay personas que han sido lastimadas espiritualmente, pero su cuerpo también ha sufrido y Dios nos ha dejado también en la naturaleza lo que debemos de hacer, usar para sanar el cuerpo. Siendo yo una persona que ha experimentado por años depresión y no entendía qué era lo que me estaba pasando porque siempre he sido una persona muy activa, alguien muy alegre y siempre positiva y para nada yo miraba lo negativo. Y llegó el momento en el que dije, ¿qué pasó? Me cayó toda la oscuridad del mundo, se me vino esta tormenta toda sobre mí y no podía entender qué estaba pasando porque a pesar de que yo he estudiado tanto sobre salud y conocía los síntomas, en el momento que me llegó no los reconocí porque se entorpece la mente cuando sucede el imbalance hormonal o imbalance químico, ¿no? En el cerebro. Los pensamientos muchas veces no son solamente espirituales o vamos, emociones negativas del pasado, también son cosas que ahora mismo están afectando nuestro cuerpo. Y yo lo hablo por experiencia propia, que he trabajado tanto en mis emociones, he trabajado tanto en lo espiritual, en mi ser, y sin embargo he experimentado el estrago que deja o que hace la menopausia, lo que es el imbalance hormonal y el imbalance químico, que son dos cosas diferentes. El imbalance químico ataca el cerebro, el imbalance hormonal ataca todo el cuerpo, aún el cerebro. Pero hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y poner atención. No es solamente espiritual y no todo es solamente emocional y no todo es solamente físico. Cuando lidiamos con algo, pensemos en que tenemos que lidiar en esas tres áreas. Buscar siempre. Cuando a mí me viene un pensamiento siempre, yo pienso, ¿es eso? Pienso, ¿no? ¿Es una emoción? ¿Es esto espiritual? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Es algo que he aprendido a hacer? Digo, ¿esto viene de ti, Padre? Pregunto a Dios. ¿O viene de mí? De que algo me está afectando. A veces estoy tan cansada, no he dormido bien y digo, esto es físico, estoy cansada, tengo que descansar. O sea, es bien importante aprender a conocerme. Yo debo tomé esa decisión desde los 25 años a comenzar a darme cuenta qué me está pasando, qué es esto. Y pensemos siempre, no todo es espiritual, no todo es emocional y no todo es físico. Eso quería compartirles eso. Muchas gracias, Telmi. Muy buen comentario. Como todos, excelentes comentarios oímos hoy. Lo que yo quisiera referirme también a los que tienen hijos o nietos. Ahí viene precisamente la observación que ven ellos, qué lectura tienen, porque a través de eso podemos formar el futuro de ellos. Tenemos que cuidar las experiencias de los jóvenes, la lectura, el cine, todo lo que tiene ahora en Internet tan difícil, que está tan difícil para controlar ahora, pero intencionalmente tenemos que observar qué están mirando estos jóvenes que nos rodean, para que podemos moldear su pensamiento, así hablarán en el futuro y así actuarían en el futuro de acuerdo el contenido que le damos ahora. Gracias Hans. El tiempo apremia. ¿Alguien más que no ha participado, que quisiera participar? No está obligado u obligada a participar, pero si desea
Creo que hay una mano de Moisés levantada, pastor. Ah, Moisés, adelante, Moisés. No la vi. Adelante. Hola a todos. Hola, Aarón. Bueno, acá donde estoy casi no tengo señal, pero quiero compartir algo y acerca del Proverbio 4:23 que habla sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque esta determina el rumbo de tu vida. Yo creo que ahora que hablábamos de los pensamientos y cómo eh, podemos actuar por medio de ellos, ¿cierto? La hermana Columbia, si no estoy mal, daba una reflexión de un chico que iba caminando y se tiró a un camión grande, ¿cierto? Yo creo que yo también vi ese video esta misma semana y me dejó pensativo. Me dejó muy pensativo reflexionando porque muchas personas actúan sin pensar o básicamente actúan sabiendo ya qué van a hacer porque a veces lo han reflexionado mucho y no han encontrado un rumbo de la vida de cada uno. Y el Señor nos dice en su palabra que cada uno de nosotros es importante, que cada uno reflexionemos en nuestros pensamientos. Es la importancia. Ahí en ese versículo muestra la importancia de nosotros mirar el pensamiento, guardar nuestra mente, porque de esto determina el rumbo de nuestra vida. O sea, es algo que hay que prestarle mucha atención. Es un tema muy bueno para reflexionar. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Bueno, y me gustaría compartir ese versículo que dice la palabra que debemos llevar todo nuestro pensamiento cautivo a Cristo. Debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo y entender que en Él es la única victoria que tenemos y poder vencer. Amén. Bien, gracias. Gracias. Juan, ¿tiene algún comentario? Nos despides en oración, el tiempo apremia y no quiero mantenerlos mucho tiempo en la línea, pero sin recordarles de que para Dios nada es imposible. Los pensamientos debemos aprender a llevarlos cautivos y eso se hace a través de la palabra de Dios, a través de el Espíritu Santo de Dios. Tenemos personas en la red que están dispuestos a orar con usted. Nos puede escribir en privado, porque muchas veces no estamos aún con la disposición de compartir en público y no hay ningún problema en esto. Nosotros estamos para servirles. Adelante, Juan, por favor. Gracias, pastor. No, es para concluir que tenemos que cuidar nuestros pensamientos, pastor. Son esenciales para nuestro estilo de vida y van a crear nuestro destino. Esos pensamientos a lo largo se van a convertir en hábitos y ellos nos van a llevar a un destino. Entonces hay que cuidar mucho lo que nuestra mente, cómo se alimenta nuestra mente, cuidar mucho nuestros pensamientos, porque en realidad, como dice la palabra, ahí también mana la vida, ahí mana la vida. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta palabra que hoy hemos podido compartir, por mi hermano Ham, por mi hermano Armando, por cada uno, Señor, de los miembros del equipo que hoy hemos podido entender el tema del poder del pensamiento, Señor. Pensamiento creativo, pero también nuestro pensamiento, Señor, que nos lleva a ser intuitivos, a tomar decisiones. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo sean desarrollados en nosotros, Señor. Revélanos a cada uno la capacidad de tener una mente clara, una mente guiada por tu Espíritu Santo, de pensamientos enfocados, que no nos distraigamos tanto, que el ruido, la bulla de este mundo, Señor, no ocupe nuestra mente para llenarnos de ansiedad, de preocupaciones, sino que nuestros pensamientos estén puestos en ti y únicamente en ti. Bendigo a cada uno de mis hermanos, a mi hermano Han, lo bendigo. Y te pido, Señor, que en todo lo que estamos emprendiendo, las empresas, los negocios,
vayamos creciendo, Señor. Los recursos, las herramientas, aún, Padre, la semilla propia llegue a cada una de las empresas y podamos seguir expandiéndonos para que tu reino sea glorificado en esta tierra. En el nombre de Jesús, pongo tus manos este tiempo, Señor, y a cada uno de mis hermanos. Amén y amén y amén. Amén. Dios los Amén. que- Muchas gracias a todos. El Señor los bendiga. Amén, hermano Han. Amén. Tengan un buen Saludamos. descanso. Amén. Dios les guarde. Abran sus Los Amén. quiero micrófonos. mucho. Nos dan Dios un los feliz noche. bendiga. Nosotros también, pastor. Gracias. Adiós. Bye, querido amigo. Bye, bye. Hasta luego. Adiós, adiós. Bendiciones. La máquina se traba. Chalito. Yes. Estoy tratando de cerrar la sesión. 3 minutos. There's somebody else online too. There's somebody else. I was trying to get out, but see, how do I get out? How do you Oh, mean? I On the see it. I street? found it. I found it. I found it. See you later, alligator. See Later. you later, alligator. Yeah, I can see all the mess, hon. You have to move the you have to play with the camera, hon. Yeah, the camera gets crazy at times. Move it to the right. I'll tell you when it's right. Move it. It's recording, honey. Ciao. Ciao. No me deja salir.